Si hoy yo pudiese poner un plano, un paisaje de todo lo que Dios tiene pensado hacer para vos, de los propósitos gloriosos y perfectos que tiene para vos, vos no podrías hacer otra cosa que decir: dejo todos mis proyectos humanos de lado si es que son contrarios a Dios y voy y persigo ese plano. Porque los planes de Dios, los propósitos de Dios para tu vida y para la vida de todo aquel que esté escuchando esta palabra son perfectos, son insuperables. Nada puede ser mejor que eso para tu vida. Y esto es glorioso. Cuando uno puede entender un poco de lo que Dios tiene para vos, entonces lo único que puedes hacer es rendirte a los propósitos de Dios. Es por eso que hay gente que no está interesada por Dios. Porque si pudiese ver un poco de lo que Dios tiene para su vida, se rendiría a Dios y vendría a la casa de Dios a buscarle como estás haciendo vos hoy. Y esto es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Poder empezar a ver de a poco ese pantallazo, ese paisaje, ese proyecto en donde empezamos a entender el plan de Dios específico para nuestra vida. Y cuando vamos caminando en el plan de Dios en nuestra vida, cuando vamos caminando a ese plan específico, ahí encontramos plenitud, ahí encontramos felicidad, ahí encontramos propósito, ahí todas nuestras heridas son sanadas, ahí nuestros conflictos encontramos respuesta de Dios. Porque estamos caminando a lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cuántas veces se nos hace difícil caminar a eso? Amén. ¿Cuántas veces dejamos de orar? ¿O cuántas veces dejamos o descuidamos lo que sabemos que Dios tiene para nosotros? Y después lo retomamos, porque todos siempre, por nuestra humana debilidad, siempre estamos luchando con nuestras propias debilidades, con nuestras propias tendencias a querer desviarse de ese propósito perfecto. Estaba escuchando una entrevista que le hacían a Usain Bolt, el campeón que tiene el récord olímpico de los 100 metros y 200 metros, que decía que él estuvo 4 años preparándose para el campeonato mundial en donde rompió el récord de los 100 metros y después de los 200. Estuvo preparándose durante 4 años incesantemente y que un montón de días se levantaba a la mañana y decía: otro día difícil de entrenamiento, no tengo ganas. O hoy está lloviendo, qué lindo que está para quedarse en casa. Y decía, pero aún así decidí a trabajar y me levantaba, y aunque habían muchos días que lo único que pensaba era en quedarme acostado descansando en casa, aún así me levantaba e iba a entrenar. Y todo lo difícil del trabajo está fuera de cámaras, decía. Es trabajo del día al día, perseverando y perseverando, y ahí está todo el trabajo difícil. Después ir y correr la carrera, los 100 metros, cuando hizo el récord, son 9,5 segundos. Pero eso es lo fácil. Lo difícil fue perseverar todos los días. Lo difícil fue que cada día yo me tenía que levantar, aun cuando no tenía ganas, y tenía que ir a entrenar. Aun cuando tenía dolores en la espalda o en las piernas, seguir con los ejercicios. Y es así que entrenando 4 años de forma ininterrumpida, constante, a veces lo disfrutaba y a veces no, es que llegó el campeonato en el 2009, el campeonato mundial de atletismo, y consiguió romper el récord. Y quedó ese récord, hasta ahora se mantiene vigente y casi imposible que alguien lo pueda superar. Pero ¿en dónde empezó todo? En la constancia. ¿En dónde comenzó todo? Que aun cuando no tenías ganas de entrenar, iba y lo hacía. Y hoy menciono esto porque el legado que Usain Bolt le deja a los atletas fue su récord olímpico. ¿Querés pasar los 9,5 minutos? Vas a tener que hacer mínimo lo que hice yo. Y si querés ganarme, vas a tener que hacer un poco más. Pero dejó un estándar de profesionalismo y un estándar de exigencia. Pero consiguió el objetivo que tenía en mente. De la misma manera, Dios tiene un objetivo para vos, que no son los 9,5 segundos en los 100 metros. El objetivo para vos es ese paisaje que mencionamos al principio, que es el propósito perfecto. Y si hoy vos y yo pudiésemos ver, aunque sea un poco de esos pensamientos gloriosos que Dios tiene para tu vida, lo único que querrías hacer es el próximo domingo, si está lloviendo y tormenteando y no tenés ganas, igual vendrías, porque tenés los ojos puestos en lo que Dios tiene para vos.
Y hoy quiero reflexionar en las adversidades que vos como hijos de Dios y yo tenemos en conseguir ese propósito. Amén. Las dificultades que tenemos y reflexionando en las dificultades que tenemos diarias en conseguir ese objetivo, ese propósito perfecto de Dios para nuestra vida, vamos a buscar y a esperar de Dios que Él nos hable y nos dé la respuesta. Pero primero estar advertido de las adversidades. Vamos por favor al primer versículo en 2 de Timoteo 2:4. Yo voy a leer en Reina Valera. Reina Valera y NBI, dos de las mejores traducciones desde mi punto de vista. Bien, dice así: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Impactante esta palabra. Ninguno que milita se enreda, mirá esa palabra, se enreda en los negocios de la vida, enredar, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es impactante esta palabra. Porque acá Pablo le está hablando a Timoteo, alguien que quiere servir a Dios, que le dice: mira, nosotros estamos militando, nosotros somos partes de una causa, estamos persiguiendo objetivos, estamos persiguiendo llevar el Evangelio y que más personas conozcan de Dios. Pero es importante que el que busca el propósito de Dios para su vida no se enrede en los negocios de la vida. ¿Y cuántas veces nos enredamos en lo que acá Pablo llama los negocios de la vida? Es impactante esto. Entonces decimos: pero ¿y si yo no tengo un negocio? Yo no tengo un maxi kiosco y tampoco soy un chino, no tengo el supermercado. Entonces, ¿cómo me dice que no, me puedo enredar en los negocios de la vida? Porque acá lo que Pablo se está refiriendo con la frase de los negocios de la vida es a los asuntos de este mundo, a los asuntos y a las dificultades, a las adversidades y a las tareas que tenemos en nuestra vida diaria, haciendo nuestras funciones como esposo, como hijo, como padre. Todas las funciones, todas las tareas, esos son los negocios que tenés. Entonces, los negocios de la vida son, para el hombre que trabaja, su trabajo. Y seguramente cuando llega a su casa ese es otro asunto, otra área importante de su vida. Pero todas referidas a las cosas de este mundo, de las que no nos podemos separar porque son cosas físicas que vemos con nuestros ojos, en las que estamos metidos ahí. Esos son los negocios de la vida. Tu trabajo es un negocio de la vida, teniendo en cuenta lo que expresa este pasaje. Tu responsabilidad como padre es un negocio de la vida. Aún tus relaciones de amistades, tus relaciones con los vecinos, los proyectos que vos tenés de estudio son los negocios de la vida. Los negocios de la vida implican los problemas situacionales que podamos tener en algún momento dado. Si tengo una enfermedad, entonces eso es un negocio de la vida, porque es un problema al que le tengo que responder, que requiere de mí una resolución. O si tengo un problema con el vecino que me está reclamando que no le devuelvo la plata que me prestó, eso es un negocio de la vida, porque es una situación en el mundo material que podemos ver que está ahí y que nos condiciona en nuestra vida diaria. ¿Me seguís hasta acá? Entonces, todos en la vida constantemente estamos enfrentando a lo que Pablo en este versículo le dice los negocios de la vida. Que le vamos a cambiar la frase los negocios por los problemas o las adversidades o las dificultades diarias que tenemos. Entonces vos vas a tu trabajo y tuviste un día cargadísimo de trabajo y te quedó muchísimo pendiente y te vas a tu casa y continúas pensando en todos los problemas que tuviste ahí. Entonces, cuando uno se lleva los problemas del trabajo, por ejemplo, a la casa, ahí se están comenzando a enredar en los negocios de la vida. ¿Me seguís? Mirá qué impactante que es que Pablo no dice que uno no tiene que cumplir todas esas responsabilidades. Uno, en su trabajo, en lo posible, tiene que hacer las cosas, tiene que ser el mejor. En los estudios, en la medida que te dé tu capacidad cognitiva y tu CI, tratar de ser el mejor. Si venís ahí medio lento, bueno, apuntá al 7, al 8, lo máximo que pueda, pero dando lo mejor. ¿Me seguís?
en las situaciones familiares. Uno tiene que ser responsable. Si hay un conflicto, no postergarlo. Si hay una discusión pendiente con tu señora, con tu hijo, algo que le tenés que hablar, entonces el hombre o la mujer responsable no los posterga a ese negocio, a esa situación, a ese problema. Los resuelve en el momento. ¿Venís hasta acá conmigo? Pero una cosa es hacerse cargo de la situación en el momento presente, actuar en la medida que la situación lo requiere, y otra cosa mucho más seria es enredarse. ¿Cuándo nos enredamos? Cuando permitimos que esas situaciones, esos problemas, esas dificultades que estamos afrontando, que nos estresa, que nos preocupa, cuando permitimos que eso nos trabe en la mayoría de las áreas de la vida. ¿Me seguís? Uno está enredado cuando no puede avanzar. Suele ser muy común, y pasa, yo que soy del campo, y suele ser muy común que una cabra con los cuernos se enreda en los arbustos y no puede caminar, como le pasó a Abraham, que cuenta en el pasaje de Génesis, que dice que quedó atorado, atascado en los arbustos de los cuernos. Suele ser muy común. ¿Qué pasa con ese animal? Ya no puede ir para donde quiere. Entonces, cuando uno está enredado en los problemas, estás atascado. ¿Venís hasta acá conmigo? Es decir, que hay que resolverlos todo de la mejor manera, que eso es lo que Dios quiere, pero lo que Dios nos quiere es que nos enredemos en esa situación, que esa situación, ese problema que estamos pasando, esa preocupación, esa situación que nos estresa, nos enrede. Entonces, el primer indicador de que posiblemente estás enredado es cuando estamos pensando todo el problema, la mayor parte del tiempo en ese problema. Entonces, ejemplo, en tu empresa estás escuchando que están despidiendo gente y durante todo el trabajo estás haciendo tu trabajo y estás pensando en ese problema preocupado. Y después vas a tu casa y no hablas de otra cosa. Y cuando hablan de otra cosa no tenés pensamientos para eso, solamente estás preocupado pensando en eso. Y en vez de enseñarle la tabla del 6 a tu hijo, vos estás preocupado pensando en la posibilidad de que despidan. Es decir, cuando estamos todo el tiempo pensando en algún conflicto y ocupa la mayor parte del tiempo un conflicto de nuestra vida diaria, es muy probable que estés enredado en esa situación. ¿Venís hasta acá conmigo? Lo segundo ese es el primer indicador. Cuando estamos todo el tiempo pensando en eso, en el problema, es posible que estés enredado. El otro indicador para determinar si yo estoy enredado en los asuntos de la vida de este mundo es cuando mi estado de ánimo, mi humor, la onda con la que trato a la mayor parte de la gente, si lo trato bien o si lo trato mal, y si me sumo en los chistes o estoy irritable, cuando ese humor, cuando esa emoción depende exclusivamente de los problemas que estoy pasando. Entonces, ¿quién puede ser alguien enredado en los asuntos, en los negocios de la vida? Cuando uno está escuchando que despiden a los compañeros y permite que eso le altere el estado de ánimo. Entonces va a la casa y ya trata mal a todos. ¿Me seguís? O no tiene paciencia con el hijo. Cuando tu estado de ánimo, cuando nuestro estado de ánimo depende de la situación que estemos pasando, es muy probable que estemos enredados en los negocios de la vida. Pero eso no es lo que Dios quiere. ¿Me seguís? Entonces, la primera advertencia que Dios tiene para nosotros hoy, para que podamos seguir en el propósito glorioso que Él tiene para tu vida, es que no nos enredemos. Perdón, me equivoqué en la frase. ¿Viste cuando no entendés tu propia letra? Bueno, ahí está. La primera advertencia que Dios hoy tiene para nosotros es que nos enredamos cuando nos enfocamos en el problema. Cuando solamente tengo ojos, tengo atención, tengo todo mi tiempo pensando en el problema, entonces ahí me estoy enredando en los problemas de esta vida, en los negocios de la vida. ¿Ok? Siempre recuerdo a un pastor que yo conocí en mi pueblo, de otra denominación que no es tan buena como la nuestra, pero que es bastante buena. Era pastor este hombre, Fabio Ramírez se llama.
Era pastor y era panadero, trabajaba para una panadería grande del pueblo y era uno de los principales, de los que más sabía, de los que más dirigía la batuta. Y estuvo muchos años trabajando de eso y era reconocido porque era un tipo muy experto en su área. Y yo me acuerdo que no era cristiano en esa época, era chico, pero era amigo del hijo. Y siempre que lo íbamos a ver a la panadería, porque nos regalaba facturas seguido, el tipo siempre estaba sonriendo. Y nos decía, chicos, Dios les bendiga, y ahí nos íbamos. Y a veces como que quería orar, pero nosotros estábamos en la nuestra y nos íbamos rápido. Pero el tipo siempre estaba con una sonrisa. ¿Y qué pasó después? Después yo me daba cuenta que empezaba a tener problemas, porque tuvo un problema que lo estafaron con la casa, y se quedó sin la casa, se tuvo que mudar a las apuradas. Y cuando lo fuimos a ver, porque yo era amigo del hombre, el tipo seguía sonriendo. Y decía, Dios te bendiga. Impactante. Y no solamente eso, siendo el hombre más capacitado en su área en la panadería, o uno de los más capacitados, después de 15, 20 años los despidieron. Y claro, estaba sin trabajo, ya un hombre 40 y largo, difícil. Y yo me acuerdo que aún en esa época, cuando empezó este hombre, Fabio, con la indemnización empezó a armar su propia panadería y estaba en todo un conflicto construyendo. Ahí él solo se ponía a trabajar en la pared, que yo lo iba a ver al hijo, el tipo seguía sonriendo y siempre decía, Dios te bendiga. ¿Me seguís? Era este hombre, Fabio, yo lo vi en carne en este caso, pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. Que el tipo no permitió que los problemas lo enreden. ¿Me seguís? El tipo no permitió que su pensamiento, que sus emociones dependan de los problemas. Y eran problemas grosos, como quedarse sin casa y quedarse sin trabajo cuando ya sos grande. Imagínate. Y el tipo seguía sonriendo siempre y seguía pastoreando a la iglesia con la que seguía. Jamás descuidó las tareas. ¿Por qué? Porque no se enfocaba en el problema. Nos enredamos cuando nos enfocamos en el problema, pero este hombre aprendió, como nos enseña la Biblia, que no hay que enfocarse en el problema. Y me acuerdo que una vuelta estaba en la panadería y yo ya era adolescente, cristiano, y viene un hombre y le dice, usted está siempre sonriendo porque usted nunca tiene problemas, le dice otra persona. Y yo me quedaba callado así, pero lo oí. Y este hombre, el pastor, le dijo, si supiese los problemas que yo tuve. Impactante, el tipo inamovible. ¿Por qué? Porque no se enfocaba en el problema, se enfocaba en el paisaje que Dios tiene proyectado para nosotros. ¿Me seguís? Los problemas en la vida siempre van a venir. Cuando menos lo esperes, muchas veces viene el peor problema. Pero algo que no va a resolver el problema es estar pensando todo el tiempo en eso. ¿Me seguís? Vos podés estar 10 horas pensando en el problema y no lo vas a resolver. Los problemas simplemente se resuelven. O sea, yo puedo estar todo el día pensando en un problema de mi hijo, pero por pensarlo no va a pasar nada. Lo que tengo que hacer es ir y hablarlo y listo, y asunto cerrado. Mi hijo en el caso hipotético, ¿no? Todavía no tengo, pero yo puedo estar todo el tiempo pensando en el problema porque estoy enfocado en eso y aún así no camino hacia la resolución. Y lo único que Dios quiere es que vayas y los resuelvas, sin estar pensando todo el tiempo. Amén. Porque no es el propósito de Dios que vos estés enfocado en el problema. El propósito de Dios es que vos estés enfocado en el paisaje que Dios te quiere mostrar a vos, que es específico para vos. Entonces, el primer punto es que cuando nos enfocamos en el problema, nos enredamos. El segundo punto, y vamos al segundo versículo que está en 2 Corintios. Nos enredamos cuando nos olvidamos de nuestro propósito. Qué impactante es esto. Nos enredamos, quedamos atascados y ya no podemos caminar en la dirección correcta cuando nos empezamos a olvidar de nuestro propósito. Es decir, cuando ya no estamos mirando el paisaje que Dios nos mostró, que te quiere mostrar. Mirá lo que le pasaba a Pablo y a los suyos que estaban con él. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, 8 y 9. Y después leemos el 17 y el 19. Dice así, mirá
Vamos a leer estos 2 versículos primero y después pasamos directamente a los otros, pero en estos 2 versículos primero fíjate y analicemos y pensemos juntos si este hombre, Pablo, no tenía problemas en la situación en la que estaba. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Mira qué impactante. ¿Tenía problemas o no tenía problemas? Pasemos al 17, por favor. Y termina con lo siguiente. 17 y 18, Reina Valera. Bien, dice, porque esta leve tribulación, los problemas de la vida, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven, los negocios de la vida, son temporales. Pero las que no se ven, son eternas. ¡Qué impactante! Mirá, qué tremendo. Nos enredamos en los negocios de la vida cuando dejamos de mirar el propósito perfecto que Él tiene para nosotros. Hoy Dios quiere que vos agarres el pantallazo, ese propósito perfecto que Él tiene para vos y que te vayas mirando solamente eso. Y que no tengas ojos para otra cosa, que solamente estés enfocado en eso. El propósito de Dios para tu vida siempre tiene que ver más con lo que no se ve, porque lo que no se ve, lo invisible, lo espiritual, es eterno, perdura para siempre. En cambio, lo material, las situaciones que estamos pasando en este mundo, los problemas que tenemos con el vecino, las deudas que tenés con la tarjeta de crédito, tu familiar que te saca el cuero, tu suegra que no te quiere y no te cocina todos los ñoquis al 29, tu señora que te criticó y que a veces te trata de una forma que no es la correcta. Problemas económicos, todo eso que se ve es temporal. Y el propósito de Dios uno nunca lo va a encontrar en lo temporal. El propósito de Dios uno lo va a encontrar en lo que no se ve, en lo espiritual que es eterno. Qué impactante que es esto. Y es ahí en donde uno tiene que estar enfocado y en donde uno tiene que estar con los ojos puestos. Porque cuando uno trabaja por lo eterno, entonces encuentra el rumbo para su vida y encuentra que todos los problemas que esté pasando, ninguno es tan importante, tan serio y tan profundo como para hacer que yo deje de mirar lo eterno. Cuando uno ve el plan y lo persigue y entiende qué es lo espiritual que tiene que estar siguiendo, entiende que no importa los problemas materiales visibles que esté pasando, ninguno es tan importante como para que yo tenga que dejar de mirar lo espiritual que perdura para siempre. No, esto es impactante, cuando vos y yo podemos enfocarnos en lo que Dios está mirando. El propósito de Dios siempre tiene que ver más con lo general que con lo específico. Aunque sí, hay algo específico que Dios tiene planeado para vos que solamente vos podés hacer y solamente Dios te lo va a pedir a vos. ¿Hay algo específico para vos? Sí, y eso Dios no se lo va a dar a nadie más. Pero aún así, el propósito de Dios para tu vida tiene que ver más con las cosas generales que con eso específico. Me explico. El propósito de Dios para tu vida tiene que ver más con lo que vos sos y en lo que vos te vas convirtiendo como persona que en lo que haces. ¿Me seguís? El propósito de Dios para tu vida tiene mucho más que ver con lo que vos vas logrando ser como persona, que antes te enojabas cuando te criticaban y ahora ya reaccionás con más calma. Tiene que ver mucho más con eso que con lo que vos hacés como actividad que los otros pueden ver. Oh, esto es impactante. Obviamente sí implica hacer una actividad específica que solamente Dios tiene para vos. Pero el propósito de Dios nunca se limita a una actividad específica. Es decir, el propósito de Dios para tu vida nunca va a ser
que vos seas batero. No, el propósito de Dios para tu vida es construir en tu corazón, que vos puedas ser más como Cristo, que vos lo adores más a Él, que vos crezcas espiritualmente. Y sí, a veces implicará tocar la batería, pero el propósito de Dios no es una actividad que uno hace. El propósito de Dios siempre tiene que ver más con lo general. Y eso, lo general, lo que repercute en lo espiritual. Porque cuando vos estás adorando a Dios, que es uno de los propósitos principales que vos y yo tenemos, el resto no ve nada, el resto ve un loco que llora y que levanta las manos. Pero es ahí en donde está el propósito de Dios, en la búsqueda y en la intimidad con Dios, en lo espiritual que no se ve. Por eso era re impactante esto que decía Pablo, que nosotros no nos fijamos en las cosas de este mundo, aun cuando estamos atribulados, aun cuando estamos perseguidos, aun cuando estamos bajo amenazas. Aún así no estamos angustiados, porque no estamos enredados en los negocios de la vida, porque tenemos los ojos puestos en el propósito de Dios. Hoy Dios quiere que puedas entender un poco más lo que Él tiene para tu vida. Y que tu enfoque, tu objetivo, lo único que perseguís sea eso. Hoy, en sentido general, el propósito de Dios para tu vida es que le adores. Es que busques ser más como Jesús. Es que sirvas al resto. Es que evangelices al que nunca conoció a Dios. Esas 4 áreas implican todo el propósito de Dios. Después la forma específica en la que uno lo hace, bueno, lo va descubriendo con el tiempo. Pero esas 4 áreas son el propósito de Dios para tu vida. Y es ahí en donde vos y yo hoy tenemos que estar mirando. Y es ahí, persiguiendo el propósito de Dios, en donde conseguimos plenitud en la vida. ¿Cuántas veces nos sentimos disconformes en esta vida? ¿Cuántas veces a veces tenemos esos pensamientos que nos dicen, la verdad que mi vida no es todo lo que me gustaría hacer? Bueno, cuando empezamos a caminar en ese propósito enfocado, no en lo material que vemos, sino en lo espiritual que nos vemos, entonces encontramos plenitud de vida. Y decimos, aunque quizás en el pasado le pifié feo, este paso que estoy haciendo hoy, aunque sea el primero, en este paso encuentro plenitud de vida y estoy satisfecho y encuentro propósito. Amén. Entonces, lo segundo que vimos es que nos enredamos cuando olvidamos nuestro propósito. Obviamente, el propósito de Dios específico lo va descubriendo de a poco. No lo sabemos de todo. Pero en la búsqueda de Dios, Dios te empieza a mostrar lo específico que tiene para tu vida. Bien. Y tercero, nos enredamos cuando nos falta el carácter de Cristo. Nos enredamos, dejamos de avanzar cuando en muchas situaciones nos falta el carácter de Cristo. ¿Y cuál es el carácter de Cristo? Lucas 9:51. Mirá lo que dice este pasaje. Esto es impactante. Este incluso es uno de los versículos en los que más suelo pensar regularmente. Dice así. Cuando se cumplió el tiempo, es decir, cuando ya pasó los 3 años predicando Jesús y sabía que tenía que ir a morir en la cruz, cuando se cumplió ese tiempo en que le había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¡Oh, qué impactante esto! O sea, puso su cara firme a Jerusalén y por más que quería mirar para otro lado, no, siguió mirando ahí. Eso es tener el carácter de Cristo. Y mirá lo que tenía que enfrentar Jesús. Jesús no tenía que enfrentar problemas muchas veces tan triviales por los que vos y yo nos hacemos un drama espectacular. Jesús sabía que tenía que ir, que lo iban a azotar, que lo iban a escupir, que lo iban a humillar, que lo iban a desnudar, humillándolo hasta lo sumo, que lo iban a dejar casi desfigurado, como nos dice la Biblia en Isaías, y que ahí desangrándose iba a ser clavado en la cruz, y que iba a estar unas cuantas horas agonizando, sufriendo en la cruz. Eso era el propósito, implicaba el propósito de Dios. Algo completamente desagradable, algo completamente que nadie puede estar motivado para hacer esa tarea. Nadie puede decir qué ganas que tengo hoy de ir a que me agarren los judíos y Pilato y me torturan un poco y después me clavan en la cruz. Hay 0% motivación genuina, motivación de decir esto va a estar re bueno para eso. Pero sin embargo, en esa situación,
Jesús dijo, por más que sea el dolor más serio, más profundo que un ser humano pueda tener, yo pongo mi rostro ahí y no saco mi rostro de ahí. Sigo mirando ese monte donde tengo que padecer todo esto. Y ese es el carácter de Cristo. Muchas veces nos enredamos porque carecemos de esta actitud que tuvo Jesús. Que Jesús endureció su rostro y fue directo a donde y a hacer lo que él tenía que hacer. ¿Cuántas veces no tenemos ganas de venir al culto? ¿Te pasó? A mí me pasa. ¿Cuántas veces no tenemos ganas de orar y no oramos? ¿Cuántas veces no tenemos ganas de leer la Biblia y no la leemos? ¿Y cuántas veces a veces tenemos un pensamiento y en vez de compartirlo con un hermano de algo bueno que Dios hizo o de una reflexión que Dios nos enseñó y no la compartimos y no edificamos? Porque nos falta ganas. Pero aun cuando esas ganas no vienen, el carácter de Cristo implica hacerlo igual. ¿Me seguís? Que esté lloviendo como Usain Bolt, que esos días que estaba lloviendo, que le dolía el cuerpo, no tenía ganas, pero lo hacía igual. Así, ese es el carácter de Cristo. Eso es la madurez cristiana. Lo normal de la vida cristiana es que vos tengas ganas de buscar de Dios, es que tu corazón esté movido para buscar de Dios. Eso es lo normal, la mayor parte del tiempo. Pero aún así, en la experiencia normal que tenemos con Dios, hay veces que no vamos a tener ganas. Hay veces que no vas a tener ganas de orar. Aun cuando tuviste de lunes a viernes, tuviste ganas de orar, el sábado capaz llega y no tenés ganas de orar, no tenés ganas de pensar en Dios, no tenés ganas de leer un versículo. Pero esa es la oportunidad para crecer en carácter como el de Jesús. Esa es la oportunidad. Cuando uno no tiene ganas y lo hace igual, está creciendo. Cuando uno no tiene ganas y aún así lo hace lo que tiene que hacer, que Dios le pide, está madurando como cristiano. Ese es el cristiano maduro, lo que hizo Jesús, que no tenía ganas de hacer lo que tenía que hacer, pero lo hizo igual. Ahora, esa es la experiencia normal de una vida con Dios sana, medianamente sana, que la mayor parte del tiempo tenemos ganas de buscar de Dios, pero cuando no tenemos ganas de buscar de Dios, tratamos aún así de hacer lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué pasa con muchos cristianos? ¿Cuántas veces nos pasa que nos hemos enfriado? Y sentimos al revés, que no es que la mayor de lunes a viernes tengo ganas de orar. No, de lunes a viernes no tengo ganas lo único que tengo ganas de mirar Netflix o alguna serie. Y con suerte quizás el sábado a la tarde cuando estoy tranquilo me dan ganas de orar. Cuando uno está en esa situación que la mayor parte del tiempo no tiene ganas de buscar de Dios, tiene que hacer un análisis personal y decir, y hacer un diagnóstico personal y caer en cuentas y reconocer y tener humildad para reconocer que estás frío. Cuando vos y yo estamos en esa condición, quiere decir que nos hemos enfriado, que nos hemos apartado del camino normal que Dios tiene para nosotros. ¿Me seguís? Pero qué bueno que es saber que aun cuando uno se enfrió, Dios te llama y te dice, el fuego está disponible para vos. No es algo que no tiene solución. No importa si hace 3 años no tenés ganas de orar. No es algo que no tenga solución para Jesús. No es algo que no tenga solución para Dios. Y si hoy, aún estando en esa situación, le decimos, Señor, hoy yo quiero buscar de todo corazón de vos y que tu corazón arda, y ahí las ganas te van a volver. Amén, porque eso es lo que hace Dios. Dios es especialista en motivar al que está desmotivado. Pero aun cuando uno no siente esa motivación especial, la madurez, lo que el Señor nos pide, es que hagamos igual lo que tengamos que hacer. Entonces, nos enredamos en la vida cuando nos enfocamos demasiado en el problema. Nos enredamos en los negocios de la vida cuando olvidamos y nos distraemos de nuestro propósito. Y nos enredamos en los negocios de la vida cuando nos carecemos del carácter que tuvo Jesús cuando fue a la cruz. Hoy Dios quiere cristianos que persigan su propósito. Dios quiere de vos que estés enfocado en tu propósito y que lo estés persiguiendo. Y que sientas que hoy estás un paso más cerca en el propósito perfecto que Dios tiene para tu vida. Porque es en ese caminar, cuando uno camina en el propósito, en el que encuentra la plenitud de la vida. Cuando
nos toque partir, si el Señor no viene antes, pero si viene antes y seamos tomados por el Señor y nos vamos a encontrar delante del trono del Señor, lo único que el Señor te va a demandar a vos y a mí es si fuiste fiel en perseguir el propósito que Él tenía para tu vida. Quizás hiciste un montón de cosas buenas y Él te va a decir, sí, todo esto está bien, pero con el propósito que yo tenía para tu vida, con lo que yo te mostré para tu vida, ¿caminaste hacia eso? Es eso lo que Dios te va a demandar. Sobre eso que Dios te va a hacer preguntas. Y hoy Dios quiere, cristianos, de vos y de mí, que podamos ser fieles a ese propósito que Él tiene para nuestra vida. No importa si lo descuidaste, no importa si estás recontra enredado como el carnero que encontró Abraham para sacrificar por Isaac, no importa si estás recontra encerrado. Lo que hoy Dios quiere de vos y de mí es que, aun si estamos en esa situación tan enredadas, es que des un paso hacia ese propósito perfecto que Dios tiene para tu vida. Que puedas ser un poco más fiel sobre eso que Dios tiene para vos, para con Él. Porque quizás hiciste un montón de cosas y están muy bien. Y Dios no es que le va a sacar mérito a eso. Pero lo que va a sumar para Dios, por lo que te va a recompensar, por lo que nos va a premiar, es por si perseguiste el propósito perfecto para Dios. Y hoy Dios quiere de vos y de mí que podamos, que con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón no queramos hacer otra cosa que querer perseguir el propósito de Dios. Cuando hay una persona que dice, Señor, yo soy un burro, yo no sé nada, yo no sé cómo hacer las cosas, yo no sé para qué dirección ir, pero aún así quiero perseguir el propósito que vos tenés para mi vida y estoy dispuesto a comprometerme, entonces ahí Dios da su bendición. Dios pone su mano sobre ese creyente y Dios mismo lo ayuda a caminar. Cuando un cristiano dice, Señor, tengo todos los problemas en la vida, todas las malas me están pasando, como le pasó a este hombre, a Fabio Ramírez, que te conté al pastor, o como le estaba pasando a Pablo acá cuando estaba en Corinto, que lo perseguían, lo criticaban, estaba con hambre, estaba pobre, estaba endeudado. Aún en toda esa situación, si estoy en esa situación, no quiero dejar de perseguir tus propósitos. Si uno está dispuesto en eso, si hoy vos decís, Señor, a pesar de todos esos problemas que estoy pasando, estoy dispuesto a perseguir el propósito que Dios tiene para tu vida, hoy Dios se agrada de esa actitud. Y es esa actitud en la que vos y yo, la que Dios está esperando de vos y de mí. Que podamos decir, Señor, hoy decido dejar de enredarme y decido caminar al propósito de Dios.